Bueno, hola a todas las personas que se conectan una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a la primera emisión del jueves de revistas del año. En esta ocasión con la presentación del artículo El rol de la responsabilidad social empresarial en el modelo de la inclusión laboral para víctimas y desmovilizados del conflicto armado colombiano, para lo cual me acompaña Sara Sierra, economista, máster en Administración de Negocios de la Universidad del Rosario, máster en Liderazgo Internacional de la Universidad EADA en España y joven investigadora de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Sara. Gracias. Sara, pues además es la autora de este libro que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, también como podrán ver en pantalla, me acompaña el doctor José Mauricio Sanabria Rangel. Él es profesor titular de carrera de la Universidad del Rosario, de la Escuela de Administración y editor actual de la revista Universidad y Empresa, de la cual hace parte el artículo que abordaremos el día de hoy. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, bienvenidos también todos. Bueno, y antes de hacerle el espacio a nuestros invitados del día de hoy, le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook de Revistas Editorial Universidad del Rosario, que pueden dejar sus comentarios, preguntas, inquietudes a lo largo de esta transmisión. Los profesores, tanto la invitada como el profesor, podrán integrar estas preguntas a lo largo de la charla. Entonces, no olviden igual comentar, estar participando, compartiendo pues sus opiniones frente a las preguntas que le van a generar a nuestra invitada principal del día de hoy. Y bueno, ahora sí, profesor, adelante, yo apago mi cámara, micrófono y le cedo el espacio. Muchas gracias, Laura, por la presentación y pues a todos por estar aquí. Es un verdadero gusto poder comenzar este espacio con este tema en particular que yo creo que es muy relevante para un país como Colombia y evidentemente para un mundo convulsionado por una serie de conflictos que todavía no terminan y que en algunos casos incluso cada vez resaltan más y más, desafortunadamente. En el contexto colombiano y en general en el contexto global hay un interés frente a las empresas y el rol que pueden ocupar en situaciones verdaderamente críticas. Y evidentemente nuestra situación ha sido crítica no de manera coyuntural, sino de manera estructural. Cuando hablamos de un conflicto que toma más de medio siglo, evidentemente hablamos de algo que es verdaderamente fuerte, en donde muy diversas personas han tenido que perder a seres queridos, en donde esta es la hora en que muchas de esas familias no saben qué pasó con sus seres queridos, en donde personas que estaban en diversos barrios, en diversas veredas, en diversos contextos, bastante alejados de eso que hoy llamamos la Colombia profunda, que significa también de algún modo que el brazo del Estado no ha podido llegar por ser tal vez tan profundo ese contexto nacional, pues otros grupos sí han llegado, grupos armados, evidentemente durante un muy buen tiempo la guerrilla que pues termina en este acuerdo de paz que desmoviliza a una importante cantidad de sus miembros, pero que en la base sigue hoy con unas disidencias que están creciendo en diversos territorios. Los grupos paramilitares que también se desmovilizan, evidentemente, y que generan entonces a una cantidad de personas que intentan volver a la vida civil, pero también otros grupos que se conforman y que hemos pues instituido alrededor de la etiqueta de las BACRIM, ¿cierto? Las bandas criminales, y que también están entonces en estos territorios con sus actividades. Y esto acompañado de una serie de grupos adicionales que se nutren del dinero del narcotráfico, del dinero alrededor de las drogas y que pues se aprovechan de las condiciones de gran dificultad, de pobreza, de abandono que tienen muchos pobladores en esto que hemos denominado la Colombia profunda. Y desde allí entonces hay una necesidad, digamos, de la sociedad de tener presente a estos diversos actores, a los que están por allá abandonados, a los que están abandonados pero son tomados bajo las alas, diríamos, de estas organizaciones y que hacen entonces que pues terminen vinculados con la violencia, así como las personas que a través de diversos acuerdos, ya sea con los grupos paramilitares o con la guerrilla de las FARC, y en su momento del M-19, pues han querido reincorporarse a la vida civil y están buscando entonces su camino.
Y en el medio entonces hay claramente un rol del gobierno, del Estado en particular, intentando decir, pues, ¿cómo hacemos para que uno no esté ese territorio por allá tan abandonado? Dos, ¿cómo luchamos con tanto con las bandas criminales como con las disidencias de las FARC y otros grupos como el ELN? ¿Cómo también buscamos la reintegración a la vida civil de estos actores? Y de alguna manera cómo generamos una mayor justicia social, equidad, etcétera. Pero lo que es evidente es que también en el medio están las empresas, el capital privado, y allí entonces entra el tema que el artículo esencialmente aborda en todo este contexto, y es las empresas tienen una responsabilidad social, ¿cierto? Y creo que me llama mucho la atención el título de un texto que por allá incluso en 1970, en septiembre de 1970, escribió un premio Nobel en Economía, Milton Friedman, que básicamente se titulaba La responsabilidad social de los negocios es generar beneficios o generar dinero, ganancias, ¿cierto? Y ese texto comenzaba así. Yo quisiera entonces comenzar el diálogo con Sara justamente con esa idea, y es poniendo un poco en la mesa el debate alrededor de cuál es la responsabilidad social que tienen las empresas. Y pues creo que es muy provocador comenzar el debate con esta idea de que la responsabilidad social de los negocios es esencialmente hacer dinero, ganar dinero. Y Milton Friedman comenzaba su artículo con lo siguiente, decía: cuando oigo a empresarios hablando de manera elocuente sobre las responsabilidades sociales de la empresa en un sistema de libre empresa, me viene a la cabeza el maravilloso planteamiento de aquel francés que a sus 70 años descubrió que había estado hablando en prosa durante toda su vida. Los empresarios creen que están defendiendo la libre empresa cuando declaman que a la empresa no le preocupan simplemente los beneficios, sino también promover unos fines sociales deseables, que la empresa tiene una conciencia social y se toma en serio sus responsabilidades para crear empleo, eliminar la discriminación, evitar la polución. Podríamos agregarle aquí a Milton Friedman, solucionar los problemas que deja un conflicto o los que implica un conflicto, y cualquier otra cosa que sea el reclamo de la cosecha contemporánea de reformistas. De hecho, están o estarían, si ellos o cualquier otro se les tomara en serio, predicando el más puro y genuino socialismo. Los empresarios que hablan en estos términos son títeres involuntarios de las fuerzas intelectuales que han estado socavando las bases de una sociedad libre durante las últimas décadas. Creo yo que con esa introducción está claro el planteamiento de Milton Friedman, y evidentemente podemos entonces discutir contigo, Sara, después de esta investigación que te lleva a publicar este artículo, pues qué rol verdaderamente tienen las empresas desde esta investigación que tú haces. ¿Qué consideras tú que tienen como responsabilidad social las empresas, si es que les asiste, pues desde un marco como el que plantea Friedman? Bueno, inicialmente muchísimas gracias por la invitación. También para mí es un gusto compartir con el que fue mi mentor en mi clase de maestría, contigo, Mauricio. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta que me acabas de hacer, muchas veces se llega a satanizar algún tema, y Friedman muestra ahí que sí, en algunos casos la empresa llega a sacar lucro de lo que alguna vez debería ser un beneficio para la sociedad. Y acá es donde nace también una pregunta: ¿solamente generar y pagar impuestos es realmente el core de la empresa o lo que realmente debe hacer la empresa? Pero muchos vieron en la responsabilidad social el tema de decir, ok, listo, esta es la manera en que yo voy a aportar a la sociedad y seguir con el cliché. Y empezaron a partir de ello a crear una filantropía. Entonces, y esta filantropía empezó a tomar fuerza cuando empezaron a decir, tomemos un rubro del presupuesto anual de la empresa y dediquémoslo a la responsabilidad empresarial, porque toca cumplir, porque con eso disminuyen impuestos, entre otras cosas. Con el pasar del tiempo, muchas empresas han evolucionado y el sistema económico ha evolucionado y se ha dado cuenta que esa distribución de plata o esos programas que se hacían muchas veces no llegan a tener el fin que se busca. Entonces empiezan a ver que ya la filantropía no existe como la responsabilidad social empresarial. Entonces ya empieza a evolucionar el negocio, la responsabilidad social empresarial y cómo empieza y cómo se debe empezar a aplicar de ahora en adelante, que eso es lo que muchas personas ven. Y tomando también
un artículo de Porter y Kramer. Ellos indican que la responsabilidad social empresarial debe dejarse de un lado para empezar a construir algo súper importante, el valor compartido, y pasar de una filantropía a una acción verdadera. Ese concepto que tú acabas de tocar es fundamental. De hecho, sí, el concepto de valor compartido, de acuerdo con Porter y Kramer, que son como los defensores en varios artículos, puede ser definido como las políticas y prácticas operativas que incrementan la competitividad de una compañía desarrollando simultáneamente condiciones económicas y sociales en las comunidades donde las empresas tienen el asiento de sus negocios. Eso va, de hecho, muy de la mano, evidentemente, con lo que es hoy día una concepción que incluso en el país está ya alrededor de las sociedades BIC, ¿cierto? Sociedades que podríamos decir generan valor social, económico y ambiental, que alrededor, digamos, de la ley 1901 y en particular del decreto 2046 de 2019 se van regulando y van generando entonces un concepto que desde Porter y Kramer se ha impulsado a nivel más global, pero que ya tiene un correlato, diríamos, no necesariamente con el concepto de valor compartido, pero que sí con la idea de que las organizaciones, las empresas, no solo deben generar valor económico, que es un poco la perspectiva que está allí detrás de lo que señalábamos en Milton Friedman, sino también otro tipo de valor. Y si lo ponemos en términos ya colombianos, pues de las empresas BIC, pues valor social y ambiental. Y que hay incluso unos beneficios para esas empresas. Entonces, allí podríamos decir ese tipo de conceptos, como el concepto de valor compartido, el concepto que da vida, pues, que está detrás de estas leyes que acabo de citar, las empresas BIC, ¿cierto? Y esta noción de que las organizaciones no solo deben generar valor en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental, ya tiene mayor peso, mayor cabida. Pero, ¿qué implicación tiene esto en un contexto de un país como el nuestro y que es justamente lo que tú abordaste, que tiene un conflicto armado durante tantas décadas y que ahora está buscando entonces tener un mayor valor social, tener de algún modo un aporte de las empresas que ayude a trascender las iniciativas gubernamentales y que genere un mayor impacto justamente en términos sociales y evidentemente ambientales, porque no hay que desconocer que el conflicto armado en Colombia también ha generado unos daños ambientales verdaderamente impresionantes. Baste solo recordar el hecho de que durante la negociación, uno de los momentos críticos fue justamente cuando se dio un derrame importante en un río y esto tuvo un impacto pues grande en función de una de las acciones militares que tenía la guerrilla. Entonces, quisiera que nos ayudaras a entender en este marco que ya pues de algún modo parece haber evolucionado desde las ideas de Friedman, buscando trabajar con valor social y ambiental. ¿Qué encuentras tú a partir de este artículo que es verdaderamente el rol que tienen las empresas y cómo pueden aportar a la solución de esta gran dificultad que tenemos y es la resocialización, diríamos, o en otros casos la reincorporación de las personas a la vida civil después de haber hecho parte de un conflicto de tantas décadas y tan difícil con tantas consecuencias nefastas? Bueno, teniendo en cuenta todo eso, pues voy a hacer un pequeño contexto. Cuando una empresa desarrolla su actividad económica en diversos sectores de la economía, en un entorno de conflicto, estas empresas o estos sectores empresariales no llegan a ser prósperos, porque aún se paguen impuestos y, como lo digo, empleos, no llegan a ser prósperos. ¿Por qué? La evolución del conflicto tiene un proceso, como todo, como la construcción de paz tiene un proceso, el conflicto también llega a tener un proceso. En los años 80 y 90 veíamos que era muy común el tema de secuestros, bombas y demás, y ataques a oleoductos, a grandes empresarios y a empresas. Ese conflicto hoy en día, aunque ustedes dirán, no, no existe. Sí, sí existe, pero de una manera no macro como se veía antes, sino ahora de una manera micro. La extorsión sigue existiendo. Tener que pagar unas garantías a grupos armados o a grupos pequeños ilegales para que puedan transportar las materias primas aún siguen existiendo en Colombia. Entonces, cuando una empresa en contexto de conflicto armado decide seguir ejecutando su labor, no va a llegar a ser próspera, pero sí puede llegar a ser algo muy importante, hacer alianzas desde la creación de las políticas públicas
con sectores económicos, con el gobierno y con la sociedad para llegar a ser próspera. ¿Cómo? Entonces, las empresas deben focalizar desde sus valores corporativos, desde su plan de trabajo y desde su gobierno corporativo a prácticas de mejoramiento en la forma de cómo se distribuye, cómo se trata a la sociedad. Se ha evidenciado que empresas que tienen pertenencia en donde desarrollan sus actividades llegan a tener unos aliados claves, como es las personas del entorno o del pueblo, ¿sí? Cuando se generan empleos sostenibles y de calidad, también se genera que personas tengan con qué consumir y con qué puede evolucionar el proceso productivo y el sector empresarial. Y ya enfocándonos en el tema de la reincorporación, un dato curioso, y con esto quiero empezar, en el 2018, el 57% de la población desmovilizada o reinsertada en Colombia se encontraba en condiciones de desempleo informal. Solamente un 22% de ellos tenían condiciones de empleo formal. Y ese 22% lo conformaban en su gran mayoría mujeres, de las cuales esas mujeres se dedicaban a ¿qué? A servicios domésticos o a servicios varios en empresa, no en cargos de pronto un poco más profesionales. Entonces, cuando la empresa privada se da cuenta que contratando a personas víctimas del conflicto armado y desmovilizados llega a disminuir el índice de desempleo en este país, ese es un plus bastante bueno, porque está contribuyendo a la disminución del desempleo en el país, porque está contribuyendo a que ellos no vuelvan a incursionar en un conflicto. Eso también es bastante interesante. Cuando apoyan a las pymes, esto también es algo interesante en este tema. Muchos proyectos productivos de las víctimas o de los desmovilizados no tienen, digamos, fortalecimiento o se mueren en su primer momento. ¿Por qué? Porque no tienen un apoyo, una mano amiga. Ahí entra el sector empresarial. Apoyarlos, a dar su experiencia y su expertise en algunos temas para que estos proyectos crezcan. Y hoy en día han tomado mucha fuerza. También temas como desde que mi marca, indiferentemente la marca o la empresa, empieza a crear valores de inclusión, ya la persona que trabaja en esa empresa empieza a ponerse la camiseta de la inclusión social, a defender la paz. Cuando usted o las personas que estamos viendo somos consumidores y empezamos a conocer este tipo de temas, empezamos a crear inclusión, empezamos a cerrar brechas en esta sociedad. Eso es lo realmente importante. De hecho, lo que tú mencionas, recuerdo justamente un estudio del BBVA que en esencia concluía que los consumidores cada vez están más concientizados y exigen a las compañías que incorporen principios de sostenibilidad y responsabilidad social en su actividad y que esta tendencia está haciendo que las empresas sociales empiecen a ser, de hecho, realmente visibles y que tengan un impacto positivo en el contexto de la sociedad. Pero creo que lo que mencionas es que no solo estas empresas que de suyo crean la idea de ser empresas sociales y se declaran como tal, sino en general podríamos decir que en un contexto sobre todo como el nuestro, todas las empresas son sociales, ¿cierto? De alguna forma, todas las empresas tienen una responsabilidad social. Sí, todas las empresas están llamadas a la construcción de paz y todas las empresas están llamadas en algo muy importante, a regenerar el tejido social de nuestro país. ¿Sí? Cuando una empresa tiene ese compromiso, entonces no solamente se fortalece su marca, se ha comprobado y se ha evidenciado entre estudios que la inclusión de víctimas y desmovilizados genera diversidad, un gran desarrollo en el capital humano de la empresa, inclusión y cerrar brechas. Entonces, y dejar de quitar de nuestro contexto paradigmas como el siguiente, que me lo he encontrado en el proceso, que un desmovilizado o un reinsertado solamente no puede coger un fusil o está con mentalidad para matar. Cuando quitamos esa brecha,
hacemos muchas cosas. Conocer las historias de vida de cada uno de ellos es algo que a mí me ha cambiado la vida, la forma de pensar. Y entonces acá me gustaría hacerle una pregunta a las personas. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos en el día a día, en su trabajo, en su conjunto residencial, en compartir el bus, en su puesto de trabajo o teletrabajo en esta época, a compartir con un desmovilizado o un reinsertado? Esa es una Las, pregunta muy de fondo. las respuestas pueden ser diversas, pero hay mucha gente, que la gente de a pie o del día a día, que está dispuesta a dar segundas oportunidades. Incluso están los casos de madres que han perdido a sus 3, 4, 5 hijos, incluso en el contexto del conflicto, a veces teniendo hijos tanto de un lado como del otro, ¿cierto? De hijos que se fueron con los paramilitares e hijos que se fueron con la guerrilla y que terminan dando cuenta de que el perdón es esencial para ellos. Tal vez incluso, como muy bien lo suelen decir los psicoanalistas, cuando uno no perdona, el que está verdaderamente haciéndose daño es uno mismo. El hecho de perdonar a quien le da paz es a la persona que tiene adentro esa sensación de rencor, de no poder con lo que sucede, evidentemente sabiendo que no es sencillo, no es nada fácil, mucho menos, insisto, cuando una persona ha perdido a todos sus hijos por cuenta del conflicto armado, no es para nada sencillo perdonar, pero es evidentemente, y esto aunque puede sonar a retórica barata, para nada es así, es evidentemente una condición sine qua non para poder seguir adelante. Tenemos que perdonar de manera que podamos comenzar una nueva sociedad. Allí yo quisiera como recordar que el concepto de responsabilidad social empresarial que está en el centro de tu artículo e incluso iría a la definición que tiene el ICONTEC en la Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social, la GTC 180, en donde ellos definen la responsabilidad social como el compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se generaron con las partes interesadas en materia de desarrollo humano integral. Y esta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales. Tal vez en un país como el nuestro, este aspecto del conflicto, dado que está en la identidad de nosotros en la actualidad, debería estar también, ¿cierto? Debería hacerse un poco explícito el hecho de que la responsabilidad de la paz no es una responsabilidad del gobierno, de los que están aparentemente allá armados, sino que es una responsabilidad de todos, que se vive en el cotidiano. Y lo que tú decías creo que es una muy buena idea de lo que sucede. Es como cuando hoy día que aplicamos tanto alcohol, ¿cierto? Con estos aspersores, pues el alcohol está ahí todo en un líquido conforme, pero cuando hacemos así se vuelve pequeñito, pero al final sigue saliendo la misma cantidad de alcohol que está ahí dentro del tarro, el tarro se acaba. Y en la práctica tal vez tenemos un conflicto en donde los grandes bloques en efecto se han venido aspersando, ¿cierto? Se han venido volviendo pequeñas gotas, pero que al final sigue haciéndole un daño muy fuerte a nuestra sociedad. Esto tal vez pasa incluso por una serie de reformas en educación, un Estado que llegue a esa Colombia profunda y en particular por el perdón que tú mencionabas. Allí parto con una anécdota que me pasó y puede que genere también lo mismo que me pasó ese día a mí. Un día yo me fui a hacer una entrevista a una víctima y recuerdo mucho que yo le dije, oye, ¿y tú cómo, pues el tema de ser víctima, cuéntame un poco más? Y la entrevista no fue de mí hacia él, sino de él hacia mí. Y me dice lo siguiente, ¿tú crees que tú no eres víctima del conflicto armado en este país? Yo muy ingenuamente le respondo, no, gracias a Dios, mi familia ha sido ajena a ello. Y me puse a seguir y me dijo, ¿estás segura? Y yo me puse a pensar, ¿cuántos de nuestros abuelos no fueron desplazados en la guerra de liberales y conservadores? ¿Cuántos de nosotros, algunas personas no conocemos que tuvieron que emigrar por cuestiones por extorsiones? Son muchas. Y además, un dato que también me marcó mucho, él era, a la vez tenía dos roles, víctima y desmovilizado. Él fue reclutado cuando era menor de edad, cuando fue obligado a irse a la guerra. Él inicia su proceso en el conflicto de nuestro país siendo una víctima y sale del conflicto armado siendo un reinsertado. Y la sociedad lo juzga no con la condición con la que entró, sino con la condición con la cual salió. Y eso
si lo vemos por un lado, es injusto, pero que en la vida es justo, muy Yo pocas cosas. recuerdo, complementando lo que tú dices, recuerdo un ex paramilitar justamente que narraba la historia de que en un determinado momento al lado de un río habían pues tenido secuestrado a alguien y la orden fue matarlo y descuartizarlo. Y literalmente su jefe le dio un cuchillo y le dijo, descuartícelo. Y él en su momento decía, pues no puedo, o sea, literalmente no puedo. Y lo que le dijeron es, si no lo descuartiza usted a él, lo descuartizamos a usted. Y él entonces empezó, y él decía, después de haber hecho eso ese día, no, ya no tuve corazón y fui capaz de hacer todo. Pero en efecto, si uno se plantea la situación es verdaderamente desgarradora y esa persona era una víctima, porque a lo mismo había sido reclutado a la fuerza y luego ese día pues era su vida o la de la otra persona. Y ahí hay toda una serie de dilemas éticos muy profundos, pero este es uno de los tantos casos que uno puede encontrar de personas que de un lado o del otro han tenido que vivir condiciones verdaderamente terribles y en algunos casos han tenido que meterse a esta dinámica de violencia sin que ellos quieran, siendo víctimas y terminan convirtiéndose en victimarios de otros y generando no más que la explosión, la multiplicación de los efectos negativos de un conflicto. Es verdaderamente algo muy complejo de Y analizar. entonces, cuando tú ves ese contexto y el contexto actual, han pasado 40 días de este 2021 y son 12 masacres, y sin contar cuántas personas han muerto en este último año. Pero también cabe resaltar ese contexto de falta de educación, falta de empleo. Ahorita podemos ver en las noticias personas que deciden protestar porque les están quitando la erradicación de la coca, porque es su último sustento, porque no tienen empleo. Pero ahí es donde debe entrar no la responsabilidad filantrópica social, empresarial, sino la de verdad de la que construye, la que genera impacto, la que últimamente los empresarios han dicho, hey, no pongamos presupuestos limitados, hagamos un presupuesto realineado en toda la empresa. ¿Por qué? De manera transversal, todos los procesos deben de tener responsabilidad social empresarial y de esa manera va a impactar a muchos lados de la organización, generando proyectos, generando empleo, apoyando a pequeños productores, siendo socialmente sostenibles, ambientalmente amigables. Y en el caso de las personas, y esto no es de millennials, ni baby boomers, ni entre otros X y Z, muchas personas ahorita decimos que estamos en la casa, hey, yo quiero contribuir con algo. Ustedes no se llegan a imaginar los productos que ellos realizan. Y cuando usted los apoya, usted dice, estoy contribuyendo a la paz. Y la gente no lo está haciendo por lástima. Aclaro eso. La gente joven y la gente que vivió el conflicto en Dios está apoyándolo porque ya está cansada de la guerra, porque no quieren más guerra, porque eso es un negocio y eso es un mal negocio y nos estamos dando cuenta que el mal negocio en este país ya no funciona más. En este momento, los procesos de paz están en un proceso bastante álgido, que hasta los mismos excombatientes están diciendo, hey, porfa, gobierno, ayúdenos, ONU, ayúdanos porque no queremos dejar morir esto, porque creemos en la paz. Y una persona, un político, que se desvinculó porque ya su proceso terminó y está en otra faceta de su vida, lo llaman y le dicen, hey, porfa, colabóranos porque tú eres la persona que nos puede hacer el puente entre el gobierno y nosotros. Qué interesante este tipo de investigación, además, porque pone en la mesa el hecho de que, en efecto, es necesario hacer investigaciones que se enfoquen en los contextos, lo que denominamos usualmente conocimiento situado, ¿cierto? Tal vez este tipo de conocimiento no tiene ningún sentido en otros países, que es de donde normalmente proviene la teoría en administración, esencialmente de Estados Unidos y de algunos países, sobre todo el norte en Europa, pero evidentemente en ese tipo de contextos, pues entender lo que estamos hablando aquí no es para nada fácil, es verdaderamente otro mundo y es justamente necesario desarrollar investigaciones y publicar investigaciones como esta que ayudan a entender aspectos que tienen que ver con un contexto, como decimos en varios lugares.
todo punto de vista es la vista desde un punto, ¿cierto? Y los pies tienen que ponerse en un determinado lugar para que el cuerpo se exprese y se manifieste en realidades que en otros contextos pues no tienen mucho correlato. Pero también es valioso del texto el hecho de poner esa realidad que es muy puntual, muy particular, en diálogo con un discurso global que es justamente el discurso teórico y ya lo vemos práctico de la responsabilidad social empresarial. Me surge la pregunta de cómo llegas tú a interesarte en este tema, cómo llegas a hacer esta investigación cuando tú misma decías, yo no me sentía, en la respuesta que le di a esta persona, a este entrevistado, yo no me sentía víctima del conflicto. ¿Cómo llegas a hacer esta investigación, a interesarte en este tema y hoy día hacer entonces una publicación al respecto? Bueno, mi profesión de base es ser economista, entonces pues algunas personas, los economistas están más a los números, las finanzas, entre otras cosas, y hacer plata. En este caso, de pronto yo tuve la fortuna de empezar con mi tesis de maestría enfocada totalmente a algo diferente. Yo empecé con una lluvia de ideas en una clase, fue un tema que me empezó a apasionar y empezó como terminar la tesis y empecé a conocer un poco más a las personas, ir a conocer, yo quise darme la oportunidad con mi compañera de tesis y conmigo misma de conocer las dos partes, el sector empresarial y esta población, porque uno tiene que empezar, para uno querer algo hay que conocerlo. Entonces empezamos con eso y empecé a conocer las versiones de absolutamente todo, cómo funciona la empresa, porque la empresa tiene costos, esto no es fácil, se generan brechas entre la misma empresa, cómo muchas personas que incursionan a trabajar bien, siendo víctimas o desmovilizados, desertan porque llegan a sentir temor, porque muchas veces encuentran a su víctima, la víctima se encuentra con su victimario y decide decir, yo paro mi proceso, me voy. Entonces empezar a conocer todo eso y me emocioné muchísimo y cuando terminé mi tesis tuve la invitación de mi director de tesis a decirme, ¿quieres continuar en este proceso investigativo? Yo le dije, sí. Y empecé a trabajar junto de la mano con él y esta investigación le ha pasado algo muy bonito. Ha tenido un efecto bola de nieve, pero una bola de nieve favorable, porque empecé a recibir invitaciones y a participar en eventos académicos. Y lo que yo nunca creí posible, empecé a conocer más gente, más contextos, compañeros míos me decían, yo quiero ayudar, ¿cómo hago? Entonces se empieza a crecer la bola de nieve y empieza esto a creer algo bonito, a crear y creer en la construcción de paz. Hace 15 días, como tú dices, se publicó el artículo y esto no para acá, ya tengo el segundo artículo, que es un poco más con temas más cualitativos y un estudio aplicado ya. Entonces, yo creo que esto no para y esto fue algo, una pasión y pues no sé qué más oportunidades la vida me va a traer en esta importante investigación, que para mí es como mi hijo. ¿Y cuál es como tu principal grupo de comprensiones? ¿Cuáles son las principales comprensiones que hoy tienes y que eventualmente no tenías antes de empezar a recorrer este camino de la investigación que te lleva a la publicación de este artículo? Primero, me sentía ajena al conflicto. Como te dije anteriormente, yo sentía que eso no era conmigo. eh, Estigmatizaba a la gente, pensaba que solamente las segundas oportunidades que les daba a las personas víctimas del conflicto armado, porque eran víctimas. Las otras personas no deberían de tener. Entonces empecé a conocer las historias, madres que sus hijos le preguntan de su vida anterior y no saben qué decir, dos personas en especial que se volvieron amigas, siendo una la que puso una mina antipersona y siendo la persona que perdió un ojo y una pierna y ahora son amigos y trabajan juntos. Entonces conocer eso y saber que es difícil perdonar. Es un proceso complejo, no es un proceso nada fácil y es un proceso donde en las etapas del modelo de inclusión laboral del sector público, de la política pública, se tiene que hacer bastante énfasis, porque no se tiene, porque el modelo cubre 3 fases
y 4 de ellas las está articulando en ese momento el sector empresarial. Hay un aspecto que está en el artículo y que me gustaría destacar, pues en la página 11 del artículo, en donde se da cuenta de que hay un grupo de empresas que se denomina empresarios de paz. Y dentro de este grupo, ustedes, bueno, se citan en el documento a Terpel, Fundación Corona, Protabaco, Emil Coffee, y en particular se señalan allí unas prácticas unas pautas mejor que son a mi modo de ver, interesantes. Entender que aportar a la paz no solamente se logra con la generación de empleo y el pago de impuestos, una esencial. Dos, reconocer que la sostenibilidad de los negocios depende del bienestar de sus entornos y de las personas, clientes, trabajadores y proveedores. Tres, invertir en el desarrollo socioeconómico de sus áreas de influencia. Y cuatro, ejercer un liderazgo adaptativo e innovador capaz de identificar oportunidades en situaciones de incertidumbre. Aparte de estos aspectos que están allí en el contexto empresarial, ¿tú qué logras identificar que pueden hacer eventualmente los empresarios, las empresas, para seguir aportando, para ir todavía más allá y seguir llamando a otros y a otros a que se sumen, por ejemplo, a este grupo de empresarios por la paz? También algo que siempre he recalcado es ver una oportunidad ante la dificultad, donde alguna de las personas puede llegar a conocer la Fundación El Cielo o el Restaurante El Cielo. Ellos vieron una oportunidad ante la dificultad, ven que donde existen personas expertas en recolección de café, siembra de café y todo, y ven que no tienen empleo y estas personas a veces les toca tomar o incursionar en negocios ilícitos, ¿qué hacen? Van y dicen, ok, vamos a sembrar café, vamos a las personas que somos expertas, vamos a sacar el mejor café y ahora tienen su propia marca. Ver que nos generar confianza. Para el segundo, yo les denomino como la segunda versión del artículo. Se evidencia que muchas veces los empresarios no tienen confianza ante este tipo de población. Por eso no pueden llegar a tener trabajos con unos cargos gerenciales o de condiciones medias por falta de confianza. Entonces, creando confianza y replicando entre su círculo social o entre el círculo empresarial, decir, hey, este modelo a mí me ha funcionado, ¿por qué? Porque me ha generado ganancias, porque mi marca se ha potencializado, porque vienen personas del extranjero a ver el proceso productivo y a decir, hey, ¿cómo implementaste este proceso de construcción de paz? ¿Cómo me lo puedo llevar a otros lados? Porque esto se puede hacer réplica en otros países. Nosotros podemos ser promotores de construcción de paz para otros países que en este momento tienen unos conflictos bastante severos, porque nosotros no somos el único país en el mundo que tenemos un contexto de conflicto de años, sino son varias sociedades que en este momento necesitan ver que se puede acabar el conflicto de una manera de contribución desde la empresa, porque muchas veces dicen, no, que lo hagan el gobierno, para eso está el gobierno, pero la empresa dice, hey, ¿y si no está el gobierno qué? Entonces hagámoslo nosotros. Y si la sociedad lo llega a apoyar, es un factor impresionantemente bueno. ¿Y cómo podrían interactuar? Tal vez esta pregunta me parece que puede ayudarnos a ir englobando y incluso cerrando nuestra conversación. Y es, ¿cómo crees tú que puede interactuar verdaderamente el gobierno con las empresas para aportar justamente a que la paz se vuelva verdaderamente, como se ha soñado, estable, duradera, ¿cierto? ¿Cómo podemos lograr que se den mayores sinergias para que el Estado haga su labor y las empresas también en esta línea de responsabilidad social entendida de la manera en la que hemos podido discutirlo el día de hoy, puedan interactuar y lograr un mayor beneficio, lograr que esta paz verdaderamente se consolide? El sector, bueno, la creación de políticas públicas debe también estar llamada al sector empresarial. O sea,
cuando muchas personas, cuando crean una política pública, crean en torno a un contexto, pero el contexto va evolucionando, entonces se debe tener en cuenta ese contexto, porque una política pública debe perdurar, debe tener una trayectoria en el tiempo. Pero también otra cosa, si yo llamo al sector empresarial para que me ayude en la construcción de mi política pública, ellos también me van a mostrar dos cosas importantes, lo que necesitan y las posibles soluciones. Entonces, tiene que haber una articulación entre ellos dos. El Estado también tiene que ser garante y tener una garante en credibilidad, en sostenibilidad en cuanto a la educación, un empleo digno y también apoyar al sector empresarial en procesos de conflicto, porque la empresa muchas veces le queda imposible llegar a un territorio, tener un proyecto, apoyar a la gente si el Estado los abandona y los deja. Entonces se debe tener una articulación de ambos. En este momento existe de pronto una falta de confianza en el gobierno o de credibilidad en el gobierno desde la sociedad. Y esa falta de credibilidad lamentablemente tiene impactos a nivel empresarial y a nivel del gobierno, porque piensan que la política pública o los programas solo se hacen por hacer y no, la gente le gusta ver los resultados, verdaderos impactos. Y ahí hay de hecho una pregunta que está en redes y que creo que viene muy bien y es complementaria a lo que estás señalando y es cómo una microempresa, porque finalmente nosotros tenemos un sector empresarial esencialmente, un parque empresarial esencialmente compuesto por MIPYMES, ¿cierto? Micro, pequeñas y medianas empresas, que en nuestro contexto evidentemente son la inmensa mayoría, están evidentemente arriba del 90% dependiendo la década en la que estemos hablando. Hoy estamos alrededor del 95-96% y en la región incluso del 99%, hablando de América Latina. ¿Cómo hacen? Porque estos discursos suenan a veces como para las grandes empresas, ¿cierto? Incluso las que están mencionadas en el artículo que yo mencionaba ahora en el Grupo de Empresarios para la Paz, Terpel y otras empresas, digamos, muy grandes para la escala que tienen muchísimas otras que son microempresas, a veces con alrededor de 8, 6 o 10 trabajadores, incluso en algunos casos 2, 3. Ese tipo de pequeñas empresas, ¿cómo hacen en últimas también para ser promotoras de paz y para de algún modo también asumir este enfoque de responsabilidad social empresarial? El año pasado, la ANDI publica que muy pocas empresas, las micro y las medianas empresas, tienen la implementación de programas de responsabilidad social empresarial, porque los desconocen o porque ellos piensan que este tipo de programas es incursionar en costos adicionales, costos que de pronto no los tienen en este momento. Entonces, se crea el apoyo desde la ANDI de mirar a ver cómo estas pequeñas empresas pueden empezar a tener programas. Pero si tanto Mauricio como tú, perdón, como yo, podemos aportar a la construcción de paz comprando un producto, también estas pequeñas empresas también lo pueden hacer. Porque del porcentaje que tú hablas, no dudo que de esas empresas son todas las empresas que en este momento han conformado los desmovilizados y las víctimas. Entonces, empezándolos a apoyar, empezando a creer en ellos, creer en su producto. No hay nada más bonito que si tú conoces a un amigo tuyo que está creando una pequeña empresa, apóyalo. Cuando estás apoyando, ellos empiezan a apoyar cosas buenas. En la pandemia se ha dado cuenta que nosotros los colombianos tenemos una tendencia a ser personas generosas, a ayudar y a darle la mano a otros. Estas pequeñas empresas muchas veces están ayudando a otros en el anonimato. Tal vez Entonces, esos contextos como el japonés en donde la microempresa está articulada con la mediana empresa, es la proveedora de pequeñas partes, de pequeños insumos, la pequeña empresa se encarga de hacer procesos un poco más complejos que también alimentan a la mediana y a las grandes empresas que son finalmente las que terminan exportando por todo el mundo y haciendo que la economía japonesa sea una de las líderes globales, ¿cierto? Tal vez nos falta esa articulación del pez pequeño con el pez mediano, el pez más grande, que permitan que verdaderamente la vida del estanque esté mejor, ¿cierto? Esa es tal vez una de las buenas pistas. sí, no es del pez grande se come al pequeño, no, sino es
cómo este ecosistema empieza a funcionar y articularse de una manera óptima. Entonces, ayudándonos entre nosotros mismos, creyendo en esos procesos, muchas empresas hoy en día, no niego, que dicen, el café que estamos consumiendo institucionalmente es horrible, ¿por qué no compramos el de la marca tal, que es de unos desmovilizados o de una pequeña empresa o de unos caficultores que están en contra de los cultivos ilegales y les va súper bien con la marca? Empezar a creer en ellos, empezar a creer en lo nuestro. Sonará raro y dirán, sí, eso ya lo hemos escuchado, pero hagámoslo. Dejar de hablar y pasar ya directamente a la acción, ¿cierto? Empezar a dar privilegios a las personas que nosotros sabemos que contribuyendo con su propia actividad, con su propia vida, no solo les estamos aportando a ellos, sino en general al país. Entendernos como un sistema complejo en el que todos dependemos de todos, ¿cierto? Y que no podemos seguir pensando en que allá los guerrilleros, allá los paramilitares, allá los desmovilizados, allá los reinsertados y yo acá, y tal vez como tú decías muy bien, uno a veces puede sentir que es que uno no hace parte del conflicto y que afortunadamente a mí no me ha tocado, pero en la práctica sí, evidentemente si nos entendemos como un sistema, es evidente que todo el dinero que se ha ido en la guerra, por ejemplo, hubiera podido irse para escuelas, hubiera podido irse para conectividad, hubiera podido irse para infraestructura. Es evidente que valdría la pena cuestionar y de hecho ahora lo está haciendo el gobierno mucho más en términos de cómo salimos adelante en la recuperación económica de esta pandemia, de lo que nos ha dejado esta pandemia y es pues colombiano compra colombiano, ¿cierto? Eso va por ahí y pues si lo entendemos bien, diríamos agregando, pues cómprele también a los colombianos que están queriendo hacer emprendimiento, salir adelante y a esas empresas que están, digamos, dándose la batalla por aportar a la construcción de paz entendiendo su compromiso en términos de esta responsabilidad social empresarial que tú has abordado muy bien en el artículo. No sé si quisieras hacer algún comentario que nos ayude a cerrar en particular y sobre todo que se vuelva una invitación no solo a leer el texto, sino que a otras personas, a otros investigadores también a seguir tu pista y a trabajar en este tema, a seguir develando estas realidades que están ocultas a pesar de que están ahí frente a nuestros ojos y también incluso a que los profesores sean capaces de tomar este tipo de documentos y los enseñen, los pongan en la literatura de sus propios cursos para enseñar responsabilidad social empresarial, diríamos, desde un conocimiento más situado, y también a los empresarios que lo lean de manera que puedan sentirse inspirados a llevar a cabo este tipo de iniciativas, no importa si son pequeñas, micro, pequeñas o medianas o grandes empresas. ¿Cuál quisiera ser tal vez tu mensaje para estos actores alrededor del artículo que has publicado en la revista Universidad de Empresa? Inicialmente a los futuros profesionales. No podemos dejar de lado que la academia juega un papel importante siempre. La academia en este momento está formando a los futuros profesionales. Si usted no crea un profesional con sentido social que le aporte a la contribución de paz adelante, puede que no estemos haciendo nada, porque podemos caer en un error desde la academia, que los temas de construcción de paz, creación de paz y cátedras de paz se vuelvan en filantropía y no se vuelvan en espacios realmente que generen cosas nuevas, y no académicamente, sino procesos nuevos, inclusión nueva, y dejar de estigmatizar a gente, porque si desde la academia quitamos la estigma, eso es replicable en nuestros hogares, porque los estudiantes hacen eso realmente. Entonces, no desligar la academia de la construcción de paz, del sector empresarial y del gobierno. Ese es un llamado a los colegas a incentivar a sus futuros profesionales a creer en esto. Esto se debe de concientizar y realmente de creer. No, cuando estaba en el proceso de investigación, solamente se toman referencia para el caso Colombia muy pocos escritores en el tema. Entonces, para el contexto colombiano es muy poca la literatura existente que hay. Entonces, es una invitación a seguir investigando en este tema, porque este tema hay mucha tela por donde cortar y muchas cosas bonitas por elaborar. Al sector empresarial, las experiencias y que sigan abriendo sus puertas a este tipo de población, que abran las puertas a la diversidad
que realmente genera muchos cambios en el entorno organizacional. A la sociedad, esto parte de todo. Por favor, dejemos de decir, hey tú la víctima, hey tú el reinsertado, hey tú el desmovilizado. No, no, vamos a seguir siendo personas. Vamos a seguir siendo cada una de las 15, 20 personas que en este momento estamos conectadas. No dejemos de desligar el ser humano. Debemos de aprender a desaprender. Entonces vamos de aquí en adelante a aprender a ser constructores de paz. Y esto es el granito, lo pone cada uno. Eso no es solo el gobierno o el sector empresarial, que son los que tienen plata. No, somos todos. Porque la violencia y el conflicto no es ajeno a cada uno de nosotros. Yo creo que en la práctica hay muy diversos mensajes allí a los diversos actores concernidos también por lo que puede ser un artículo académico, científico, pero sin duda centrado evidentemente en lo que pasa en la práctica, en la realidad, que es una gran virtud de los textos que podemos encontrar en Revista Universidad y Empresa. Y por eso nos sentimos tan complacidos de que hayas publicado en nuestra revista el artículo que evidentemente resulta de esta investigación tan interesante que está articulada alrededor de un programa de formación en el campo de la administración, pero que sin duda va mucho más allá de ese campo y busca generar un impacto en la sociedad. Creo que los mensajes que deja son muy llamativos, entonces queremos agradecerte, Sara, por haber estado en este espacio, por habernos permitido hablar sobre el artículo, evidentemente por haber seleccionado la revista Universidad y Empresa para que fuera la vitrina para publicar este texto y hacer dos cosas para el cierre. Una, tal vez valdría la pena cerrar como cierras todo el artículo con la idea de que las iniciativas de cambio, la responsabilidad social y la construcción de paz establecen una hoja de ruta en proceso de paz para nuestro país, pero el verdadero compromiso nace de todos y cada uno de nosotros. Creo que esa frase con la que cierras el artículo es una buena frase también para cerrar esta conversación y evidentemente invitar a todos y cada uno de los que están viendo en este momento conectados en vivo con nuestro Facebook Live esta charla, también invitar a las personas que van a verlo luego en el contexto de las redes a que sigan a la revista Universidad y Empresa, como ven, con artículos muy interesantes, muy relevantes para nuestro contexto, a los eventuales articulistas a que envíen sus documentos a nuestra revista, que está siempre abierta justamente para esto, para permitir ser un escenario de difusión de las ideas, de los trabajos, de mensajes que son verdaderamente relevantes para nuestro contexto y para en general el campo de la administración. Y evidentemente también agradecer a la Universidad del Rosario, la editorial, a Laura y en general a todos los implicados, a Diego, este espacio y el soporte que nos han dado para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias entonces a todos, les deseamos un excelente día, gracias Sarita nuevamente y hasta pronto.